que este seminario no es muy técnico, sino más bien es tratar de resolver una necesidad o necesidades que se observan allá afuera. Les comento que esta plática surgió porque, bueno, hace como 5 años, un poco más, o más o menos 5 años, yo tuve mi grado de doctor aquí en esta institución, y entonces, pues como siempre pasa, ya tienes el papel que dice que eres doctor, y luego dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me voy a dedicar? Y entonces, yo tenía tiempo, como en ese tiempo, ahorita tengo 20 años de experiencia en meteorología, en ese tiempo tenía 15 años de experiencia en meteorología, y tenía como unos 4 o 5 años en tribología, que fue el tema de mi tesis de doctorado. Y entonces yo decía, ¿a qué me dedico? Ahorita estoy muy fresco en tribología, pero también tengo mucha experiencia, o al menos muchos años acumulados en meteorología. Y entonces, pues tuve que decidirme a ver qué era lo que yo podía hacer para impactar más en el trabajo. En ese tiempo, y actualmente ya tengo 8 años más bien, trabajando en la Universidad Politécnica de Querétaro. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer yo que pueda impactar tanto a mi universidad y tanto al entorno? Entonces fue que yo decidí entonces dedicarme, a muy pesar mío, dedicarle un poco más de esfuerzos, no tanto a la tribología, sino en su lugar a la meteorología, porque vi que había muchas necesidades. Yo había trabajado en esos 15 años que les comento de experiencia en el Centro Nacional de Meteorología. Entonces, ahí había visto que nos dedicábamos mucho a la alta exactitud, pero los problemas en la industria y en lo de los laboratorios no estaban tanto en la alta exactitud. Dábamos cursos y seminarios en CENAM y hablábamos siempre de la más alta exactitud. Nosotros siempre andábamos por las nubes, ¿no? Y pues lo que caía de ahí, entonces era lo que atrapábamos los laboratorios. Pero muchas veces estos cursos o seminarios, o de lo que les hablamos era de alta exactitud, no les servía mucho a los laboratorios secundarios de calibración o los laboratorios de ensayo y aún a las empresas. Entonces había una necesidad en esto que no estaba cubierta, y entonces dijimos, pues bueno, creo que aquí hay un área de oportunidad en que se puede incidir. Y entonces por eso es que esta plática se llama Coadyuvando a la trazabilidad en las mediciones. Entonces, no sé si alguien sepa el significado de estas palabras. Bueno, coadyuvar es ayudar, pero esto de trazabilidad, ¿qué será? ¿Cómo qué le suena? Por ejemplo, en internet, cuando tú quieres ver si una página, haz cuenta, a ver, se hace una trazabilidad para ver todos los nodos que va visitando, por decir una solicitud de una página de internet. Entonces te dice, pues pasó en este punto, luego a este punto, y al final te dice traza completa, trazabilidad completa. O sea, como un camino. Ajá, así es. Trazabilidad es como un camino. De hecho, hay algo que se llama cadena de trazabilidad, que es un camino o una cadena que, en este caso, las mediciones que se hacen en México deberían ser trazables o encaminados o encadenadas o de alguna forma muy relacionadas con los patrones nacionales. Por ejemplo, si estoy midiendo longitud, tendría que, cuando compro un metro de cable o un metro de mecate, que voy a la tlapalería y que me mide 1 metro, ese metro debería ser trazable al patrón nacional de meteorología que está al patrón nacional del metro que está en el Centro Nacional de Meteorología, que está en la definición, que son varios ciclos de radiación de una luz láser, y lo desarrollan ahí en CENAM con láser. Entonces debería ser trazable esas mediciones que yo hago, y son trazables. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de un mecate, de un metro de un mecate, pero por ejemplo para piezas que se ensamblan, sabemos que en México y aquí particularmente en Querétaro se ensamblan muchas piezas, llegan partes o piezas de China o de otros países y se ensamblan aquí en México. O México tiene que enviar piezas ya terminadas a otros países para que se ensamblen en otras partes. Y entonces tienen que encajar. Y la idea de que encajen es que tengan trazabilidad cada una a sus respectivos patrones nacionales. Entonces, esto es lo que se busca hacer, que las mediciones sean trazables. Y les comento que en CENAM, cuando yo laboraba, pues yo sentía que no impactaba mucho. A pesar de que hacíamos los patrones nacionales y las más altas exactitudes, como que no se impactaba en la parte de abajo.
había como cabos sueltos o eslabones sueltos que hacían que esta cadena de trazabilidad no se diera por completo. Entonces, la idea era identificar estos eslabones sueltos y tratar de unirlos para que se diera esta propiedad. Bueno, dicho ya más formal, trazabilidad, que viene de un vocabulario que precisamente es el vocabulario internacional de metrología, es aquella propiedad de un resultado de una medición o de un patrón tal que se pueda relacionar con referencias determinadas. Generalmente estas referencias son los patrones nacionales. Y esto se hace a través de una cadena interrumpida de comparaciones, que se llama cadena de trazabilidad. Y entonces, cuando yo logro esto, puedo decir que mi medición es trazable. Entonces, una medición que está, digamos, trazable, que tiene trazabilidad o que tiene rastreabilidad hacia los patrones nacionales, se dice que es una medición trazable. Entonces, es una propiedad que deben tener todas las mediciones, porque no se puede trabajar con mediciones, al menos en la industria, que no sean compatibles con el patrón nacional. Entonces, la medición que tiene esta particularidad, esta propiedad se le llama trazable, y a esta cadena ininterrumpida de comparaciones se le llama cadena de trazabilidad. Y es así que, por ejemplo, si yo me dedico a medir temperatura, quiero que mis termómetros sean trazables a los patrones nacionales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que estos patrones los mando a calibrar a laboratorios secundarios. Y a su vez, los laboratorios secundarios mandan a calibrar sus patrones de medición al patrón nacional, al CENAM, que tiene el patrón nacional de temperatura. El patrón nacional de temperatura se mantiene ahí en CENAM para darle trazabilidad a todas las mediciones que se realicen en temperatura. Algo parecido sucede, no sé si les ha pasado, un amigo de un amigo me cuenta que luego su esposa lo manda a las tortillas. Entonces él pide, por ejemplo, 1 kilogramo de masa, y cuando regresa con el kilogramo de masa, él se pregunta, ¿qué me habrán dado? ¿Masa? ¿Peso? ¿Estará bien la balanza? Entonces, para saber que está bien o que está mal, estas balanzas se calibran. Normalmente incluso tienen una etiqueta de que se verifica que están calibradas, y estas se mandan a calibrar a los laboratorios secundarios o laboratorios de la industria, los que a su vez se calibran con patrones de trabajo que están en el Centro Nacional de Metrología, y estos patrones con otros patrones de referencia, y finalmente con el patrón nacional, que es el kilogramo número 21. Aquí en masa hay una particularidad. En masa, a diferencia de otros patrones, no hay patrón nacional. Bueno, sí hay patrones nacionales, pero el patrón, el verdadero, está en el BIPM. Es un artefacto todavía. Entonces todo el mundo lo cuida porque es el que da trazabilidad a todas las mediciones de masa en el mundo. Aquí, alrededor de 1884, nos llegó, porque se firmó la Convención del Metro, México es parte de la Convención del Metro en ese tiempo, nos llegó 1 kilogramo, que es el prototipo número 21 de aquella barra en la que se cortaron, me parece, como 50 pedazos, nos tocó el 21. Y entonces, este kilogramo patrón 21 es el que da trazabilidad aquí en el CENAM, es nuestro patrón nacional, pero a su vez se calibra contra el patrón que está en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Y como les comentaba, también en el metro, en las mediciones dimensionales, se trata de buscar esta propiedad que se llama trazabilidad. Y lo que se hace es que si yo estoy midiendo una pieza, pues la comparo, la mido con un calibrador Vernier. Este a su vez se calibra con bloques patrón que están calibrados. Los patrones calibrados también se calibran con otros de mejor exactitud. Aquellos otros más se comparan por interferometría, y todavía más arriba pues están los láser estabilizados, que son los patrones nacionales en el Centro Nacional de Metrología. De esta manera yo me aseguro que la medición que yo haga acá sea trazable. ¿Cuándo no es trazable? Cuando se rompe alguna parte del eslabón de la cadena. Si yo no calibro el calibrador Vernier, pues ya la medición no es trazable. Si alguien no calibra aquí, ya no es trazable. Y fíjense que ahorita estoy hablando de calibración, pero realmente la trazabilidad implica más que calibración. Implica
que se tenga que asegurar que siempre se está en estado calibrado de los instrumentos. Eso algunas veces es difícil de lograr en los instrumentos de medición, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente estoy trabajando y se me cae el calibrador vernier? Entonces ahí tendría una duda, no sabría si se descalibró o no. Y entonces, si yo sigo midiendo con él y está descalibrado, todas las mediciones que haga después, pues van a estar afectadas, ya no van a ser trazables, se pierde esta propiedad que se llama trazabilidad, porque se descalibró el calibrador vernier. Entonces es algo más que solamente calibrar, es tener como un aseguramiento de calidad, de que todos mis instrumentos de trabajo, todos mis patrones, están siendo trazables en todo momento. Entonces, esto es lo que algunas veces les falla a los laboratorios de calibración o ensayos, incluso de la industria. Algunas veces ellos mandan calibrar, pero no se dan cuenta que tienen que mantener el patrón en una condición que lo mantenga con esta propiedad trazable y que en todo momento se aseguren de que las mediciones son confiables, técnicamente válidas y que tienen trazabilidad. Son los dos requisitos más importantes que debe buscar un laboratorio de medición y calibración. Entonces, las mediciones trazables, como les decía, es algo que se busca, y las mediciones confiables y técnicamente válidas. Que cuando nosotros mandamos calibrar nuestra balanza o nuestro calibrador o nuestros bloques patrón o nuestro termómetro, nos aseguramos que el laboratorio que lo va a calibrar hace bien las cosas, que no va a dejar caer o que no va descuidadamente cambiar los datos, porque estaba distraído la persona que estaba tomando los datos y que ocurrió un error. Entonces pues no tiene caso, ¿no?, mandarlo a calibrar. Y que además son trazables, que tienen esta propiedad de que pueden relacionarse con los patrones nacionales. Entonces, como les comentaba, no solo calibrar la trazabilidad, hay que mantener los patrones de medición como en forma y asegurarnos en todo momento que se tienen calidad de mediciones. Y entonces esto es lo que yo vi, que había áreas de oportunidad en muchos laboratorios, tanto de medición en la industria como laboratorios de calibración que dan servicios. Entonces, normalmente para que esto suceda, para que se dé bien esta propiedad que se llama trazabilidad y que no se rompa la cadena, se requiere que se tenga competencia técnica de las personas que lo hacen. Algunas veces, si no se tiene la competencia técnica, si se cae, por ejemplo, el calibrador y la persona no sabe que tiene que volverla a calibrar, pues ella lo sigue ocupando y todas las mediciones que sigan de ahí en adelante pues van a estar erróneas, ya no van a ser trazables, ya perdieron esta propiedad. Entonces la competencia técnica es algo que se necesita que tenga. Otro es realizar buenas prácticas de medición. Las buenas prácticas nos van a indicar qué hacer para minimizar errores, qué hacer para siempre tener la misma calidad en todas ellas. Entonces esto le da confianza a los clientes. Un laboratorio que hace bien las cosas y que mantiene sus patrones trazables, pues es un laboratorio confiable y entonces la gente va y da a ese laboratorio sus patrones de medición para que los calibre. Un laboratorio que no mantiene esas condiciones, pues es poco confiable y ustedes estarían desconfiados cuando le reciben el instrumento. Lo peor que puede tener uno es un instrumento en el que no confíe. Normalmente si alguien sospecha de un instrumento, lo mejor es no usarlo, porque nos puede dar resultados erróneos en nuestra medición. Y fíjense que, como ustedes que son estudiantes de maestría y doctorado, van a darse cuenta que las mediciones son muy importantes. Algunas veces, quizá porque el instrumento estaba descalibrado, podría dar resultados que no eran los que ustedes querían obtener, en algunos casos favorables, otros desfavorables, y entonces sí tendríamos muchos problemas, ¿no? Y también algo muy importante es que a pesar de que el laboratorio lleva sistemas de calidad y que la gente está preparada, está capacitada, todavía podría tener algunas desviaciones. Yo lo he observado mucho cuando yo era evaluador también de laboratorios, observaba que algunas veces no se seguían buenas prácticas. Por ejemplo, no sé si conozcan los termómetros de mercurio en vidrio, que son termómetros que, bueno, mis antepasados creo que los ocupaban. Son unos termómetros largos, algunas veces se ocupaban nuestros clínicos para medir la temperatura de alguien, ahora ya no se ocupan, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que ya no se ocupen más porque son muy venenosos los vapores del mercurio y si se rompen, pues, si queremos salud y se rompen, pues estamos contaminando, ¿no? Contagiándonos. Entonces, estos termómetros de mercurio en vidrio normalmente se sumergen hasta donde marca el menisco, los termómetros más exactos, eso se tiene que hacer. Pero si el horno está así, el bañito donde yo lo voy a calibrar está así de profundo y mi termómetro está así largo, y si marca una temperatura alta hasta arriba, pues no cabe todo.
Entonces hay una columna que va a salir y que se llama columna emergente. Entonces dicen las prácticas que se tiene que poner un termómetro similar para que mide esa temperatura de la columna emergente. Y entonces, para que tú des un promedio de esa temperatura y hagas una corrección de acuerdo a la expansión que tiene el mercurio con respecto al vidrio. Entonces esa corrección por expansión se tiene que hacer, pero se tiene que medir la temperatura del vástago que sale y que no está sumergido de ese termómetro. Entonces, yo lo que he visto en práctica que la gente algunas veces no sabe que eso tiene que hacer, y entonces tenemos el termómetro aquí que estamos calibrando, y el termómetro que quiere medir la temperatura de este vástago que está sobresaliendo está bien lejos, ¿no? Y entonces obviamente cuando hace la corrección tiene un error, y ese error lo va a sacar de la trazabilidad. Y a pesar de que están capacitados, que los termómetros están calibrados, no se puede dar él cuenta de este error hasta que tiene algo que se llama ensayo de aptitud. O sea, él participa y se compara con otros laboratorios y ve cómo es su desempeño. Y solamente así, comparándose con otros laboratorios, es que dice, ah, estoy desviado, o me falta, o me sobró, o el error es negativo o es positivo, ¿no? Y hace correcciones necesarias, ve qué es lo que pasó, y entonces mejora la medición. Entonces, es algo muy necesario, me imagino que ha de ser como cuando estamos practicando un deporte, ¿no? Por ejemplo, si practicamos natación, de repente, si alguien nos pregunta qué tan buenos somos para nadar, pues no sabemos, tendríamos que compararnos con alguien. Pues al menos le gano a mi compañero que está un poquito más gordito, ¿no? Y ya me siento mejor, ¿no? Y si veo un joven, pues no, pues me va a ganar bastante, ¿no? Entonces, normalmente la comparación en estos casos, en instrumentos, nos sirve para decirnos si estamos, si tenemos un error o no, que no se puede ver más que haciendo este ensayo de aptitud. Entonces, como pueden ver, hay como muchas cosas en la mente de la gente que se dedica a la metrología, que hacer correcto, que cumplir con la norma 17025, que habla acerca de las condiciones de calidad y de las condiciones de aptitud técnica que deben tener, de los instrumentos, del personal que debe estar en las calibraciones, de las instalaciones, condiciones ambientales y equipo. Y entonces son muchas cosas que tienen que estar pensando: errores, pesas de IPM, fuerza de desempeño, laboratorios, precisión. Entonces son muchas cosas las que tienen que tener. Y entonces nuestra misión es que, pues dijimos, vamos a buscar estos problemas y tratar de resolverlos. Y entonces, a partir de esos 5 años, pues hemos atendido a varios clientes. Aquí presentamos algunos de ellos, muchos de laboratorios de calibración, por ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de estar con CIDESI o con básculas y balanzas, Calibrix, SENA, DataTrack, inclusive hasta el CENAME, que es el Centro Nacional de Meteorología de Guatemala. También hemos tratado de apoyarlos en estas cosas, que es brindar trazabilidad y mejoras de calidad en la medición. Entonces, algunas veces, para implementar todo esto, pues no se puede trabajar solo. Yo inicialmente empecé esto como les decía, pues para buscar en qué aplicar lo que yo conocía y hacer mejor la función de servir a la sociedad, y sobre todo también que de repente, ¿qué tal si sale un proyecto en lo que normalmente nosotros debemos buscar proyectos que satisfagan alguna necesidad? Sería lo mejor, porque ese proyecto se puede vender y se puede pues satisfacer al final de cuentas la necesidad. Y entonces algunas veces es muy complejo trabajar solo, algunas veces hay que asociarse, y entonces pues también colaboramos en esta empresa con otros compañeros que algunas veces pudieran ser hasta competencia, pero cuando se trata de resolver un problema, pues olvidamos como las diferencias y tratábamos de sacar cada quien o contribuir cada quien con lo mejor que puede, ¿no? Entonces también buscar colaboradores es importante para resolver problemas que en general aquejan a varias personas. Entonces la capacitación, como les comento, busca que se tenga competencia técnica y que las buenas prácticas también se lleguen a tener. Normalmente se debe observar esto en los participantes. En estos cursos, entonces, no solamente basta que el participante se siente y que el instructor, que normalmente es un instructor especializado, pues hable de las mejoras técnicas y de la más alta exactitud o de los mejores métodos para obtener más baja incertidumbre, por ejemplo, sino también que el participante pueda dar algunas muestras de desempeño y también evidencias de producto. O sea, por ejemplo, que el participante pueda lograr, por ejemplo, hacer un certificado o hacer las llamadas CMCs. Las CMCs para un laboratorio significan las capacidades de medición
y calibración. Entonces, para los laboratorios es muy importante saber cómo están valorados. Entonces, para ellos de primordial importancia es encontrar las CMCs. Entonces, en un curso, cuando nosotros le ayudamos a encontrar sus CMCs, pues realmente lo estamos apoyando de la mejor forma. Los cursos normalmente que tratamos de impartir, como les digo, yo normalmente soy experto en esta parte de termometría, pero pues nos asociamos con más personas y entre varios tratamos de apoyar en algunas otras áreas que no solamente la termometría, sino como la metrología de masas, de presión, la metrología eléctrica, la metrología dimensional, la estimación de incertidumbre y finalmente el aseguramiento de mediciones. Que todo esto en conjunto van a hacer que los laboratorios den mejor servicio de medición y calibración. Y con esto, que las mediciones que tengamos en México sean más confiables. Fíjense que también estamos, junto con la Universidad Politécnica y otras instituciones, por ejemplo el CENAM, el CIATEC, el CIDESI, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, que es nuestra hermana, formamos una red de metrología, también con los mismos propósitos, pero esta red trabaja más bien en el sector automotriz. Vemos que Querétaro tiene muchas empresas, si bien no se arman autos completos aquí en Querétaro, sí se generan muchas autopartes. Entonces vemos que nosotros podemos ayudarles en esta parte que es la metrología. Entonces la RIMSA es esta red que trata de apoyar en metrología a las empresas automotrices. Y nosotros hicimos un foro el año pasado, les preguntamos a las industrias automotrices qué es lo que les hace falta. Nos sorprendió muchísimo que sus principales necesidades no están en la alta exactitud o en instrumentos muy complejos como máquinas de medición por coordenadas o cosas parecidas, sino realmente sus mayores necesidades quizá estén en el bajo nivel, como capacitación a los operadores que ocupan los instrumentos de medición básicos como las reglas, calibradores y verniers. Entonces había mucha necesidad de ellos en capacitación. Y nosotros pensamos que a pesar de que tenemos el Centro Nacional de Metrología, muchos centros de investigación y trabajamos en la metrología algunas veces de alto nivel, pues las necesidades más básicas quizá estén en el nivel operativo todavía, ¿no? Entonces nuestra idea es pues atacar y fortalecer y armar por completo esta red de calidad en las mediciones. Entonces, como les comentaba, algo muy importante es el compararse para ver cómo estoy con respecto a los demás laboratorios. Entonces, eso se llama comparaciones interlaboratorios, o tiene un nombre más adecuado, o no sé, como más impactante, que se le llama ensayos de aptitud. Entonces, en estos ensayos de aptitud, la parte técnica es que nosotros, cuando participamos en uno de esos ensayos de aptitud, nos ayudan a detectar las desviaciones que tenemos como laboratorio. Y no hay otra forma, quizá, que se pueda hacer para conocer cuánto estoy desviado en mis mediciones que participar en un ensayo de aptitud. Normalmente, algunas veces se comparan todos contra todos y se ve que tan alejado está uno del promedio. Eso es en algunos casos. En algunos otros, como por ejemplo en temperatura dimensional, masa o en magnitudes físicas que tiene por ejemplo el CENAM, que ya están bien establecidas, normalmente pues no se hacen en el promedio de varios laboratorios, sino que un laboratorio que tenga muy buena exactitud y que sea muy confiable, él nos da el valor de referencia. Y entonces nos mandan un termómetro calibrado, pero no les dice a los laboratorios cómo está calibrado, cuáles son sus errores de calibración. Y entonces nosotros los repartimos a varios laboratorios y que ellos nos digan cuáles son los errores de esos instrumentos. Y entonces nosotros los analizamos y vemos qué tan desviados están con respecto a lo que dijo el laboratorio de referencia, con respecto al valor de referencia. Y entonces esta comparación en la parte técnica sirve para darnos cuenta, caray, pues sí hay cosas que tengo que realizar. Por ejemplo, aquí tengo una fotografía de uno de estos termómetros de mercurio en vidrio, de líquido en vidrio, que aquí se observa cómo se mandan por paquetería. Algunas veces ya cambiamos y preferentemente que la persona vaya de mano en mano a recoger un termómetro, se separa la columna. Y obviamente si alguien calibra este termómetro, pues va a tener un error muy grande que va a hacer perder la trazabilidad en la medición. Y entonces el laboratorio debe ser capaz de detectar esto, que si está separada la columna, él tiene que detectarlo, porque tiene que tener un procedimiento en que verifique la condición en que recibe el termómetro.
Y entonces el laboratorio, por ejemplo, recibió con columna separada y llega bien asustado y nos manda la fotografía, ¿no? Y nosotros le decimos, pues bueno, pues junta la columna y calibra. Entonces, si él hace bien ese procedimiento, pues puede obtener los valores muy cercanos a los que tenemos en referencia. Si lo hace muy mal, puede llegar a romper el termómetro, obviamente se lo cobramos, pero entonces también habla de su desempeño, ¿no? Y así como este termómetro, se envían muchos otros tipos de instrumentos. Por ejemplo, aquí vemos, y bueno, esto le sirve al laboratorio para ver su desempeño, pero fíjense que los laboratorios de calibración, las unidades de verificación y los laboratorios de ensayo, no son entidades que tengan libre albedrío algunas veces, están como muy fiscalizadas por una entidad, la llamada Entidad Mexicana de Acreditación. Esta Entidad Mexicana de Acreditación trata de que los laboratorios demuestren que son técnicamente, que dan mediciones técnicamente válidas y que son competentes ellos para realizar las mediciones. Entonces, la Entidad Mexicana de Acreditación les dice, a ver, laboratorios, pues necesitamos que te compares, ¿cómo vas a saber cómo estás? Y entonces organizan los ensayos de aptitud y los laboratorios se comparan. Algunas veces es muy difícil o muy riesgoso o de mucha responsabilidad este trabajo, porque uno que analiza los datos, si se equivoca uno, pues va a impactar a algunos laboratorios. Por ejemplo, si me equivocara en dar un valor, en hacer alguna prueba mal, que me equivoqué en los valores, pues va a impactar y voy a decirle a la EMA que este laboratorio está haciendo malas cosas cuando no era, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad. Nos ha llegado el caso en que los laboratorios pues sí se molestan mucho, nos ponen quejas, nos levantan quejas y nos hacen auditorías. Afortunadamente pues nos cuidamos mucho de hacer las cosas con mucho cuidado y que no pase eso, que si tenemos una auditoría le podemos demostrar que todo lo hicimos bien. Entonces, porque es mucha la responsabilidad. Por ejemplo, aquí hacemos una comparación en varios puntos de temperatura, 0, 35, 60 y 105. Y aquí tenemos la dispersión de varios termómetros. Ajá, y entonces la referencia es este puntito que está en la parte 000, es el puntito azul. Y vean cómo hay desviaciones de cada uno de los, en cada punto de temperatura por cada participante. Y entonces de estos voy a tomar uno de ellos, lo corté aquí para no balconearlo. Normalmente también ocupamos números, no ocupamos nombres de los laboratorios porque no es muy bueno. Entonces el único que sabe el número es el propio laboratorio para que no se desprestigie, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos que él cuando calibró en 0 tuvo una desviación de casi 0.45 de desviación con respecto a lo que nosotros obtuvimos en la referencia. En 35 grados, pues vemos que tiene ese valor casi alrededor de 0.30 y así sucesivamente. Y entonces hay un parámetro o un criterio de aceptación o rechazo. Este criterio se le llama, para este tipo de pruebas, error normalizado. Los laboratorios tienen que tener un error menor que 1, que más menos 1. Entonces, aquí estamos los límites. El laboratorio debe tener valores que caigan dentro de estos dos límites. Si los laboratorios no caen dentro de esos límites, se dice que el laboratorio no tiene buen desempeño y entonces se avisa a la EMA que el laboratorio tuvo mal desempeño y entonces el laboratorio sí se preocupa mucho porque eso le puede quitar la acreditación y obviamente los clientes, si se dan cuenta que no está haciendo bien las cosas, pues no es muy bueno. Entonces inmediatamente hacen acciones para hacer las correcciones debidas, ¿no? Entonces algunas veces es muy complejo porque la gente del laboratorio ya tiene mucha experiencia y de repente que alguien le diga, híjole, pues estás mal, creo que andas haciendo malas cosas, pues tus resultados están desviados, pues sí impacta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener las competencias técnicas o la habilidad técnica y la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, y si nos reclaman o nos dicen, pues mostrarle claramente cuáles fueron los resultados de estas evaluaciones. Obviamente esto no lo hacemos solo, nosotros nos estamos asociando con este proveedor de servicio de ensayo de aptitud y a través también de la Entidad Mexicana de Acreditación participamos como expertos en esta parte de ensayos de aptitud. Entonces de esta forma, con la capacitación, con los ensayos de aptitud, con el desarrollo de buenas prácticas de medición, estamos tratando de impactar en hacer buenas mediciones, que nuestro trabajo
de ingeniería pues sirva para impactar a las demás personas y al final de cuentas a la sociedad. Entonces, estos ensayos de aptitud, ya cuando la EMA los toma, pues sirven para ellos para determinar el desempeño de los laboratorios individuales y para registrar de forma continua el desempeño de los laboratorios. Normalmente si los laboratorios salen continuamente bien en esos ensayos de aptitud, pueden disminuir su incertidumbre o pueden mostrar a los clientes o pueden sentirse seguros de que están haciendo bien las mediciones. Y entonces pues los servicios que dan entonces son de calidad y los clientes los prefieren porque dan mediciones de calidad. Y bueno, entonces esto que les comento pues es mucho orientado a servicios y algunas veces pues decimos, bueno, sí estamos impactando, pero ¿por qué no impactamos más? ¿Por qué no impactamos más abajo? Inclusive en el desarrollo tecnológico, porque tenemos en México competencias. Fíjense que en nuestra experiencia vemos que algunas veces muchos de los instrumentos, en México tenemos la capacidad tanto técnica y humana para desarrollarlos. Tenemos maquinaria, tenemos recursos humanos, económicos y técnicos para desarrollarlos. ¿Y por qué no desarrollar entonces proyectos aquí en México, instrumentos que sirvan también para ayudarles a la gente que hace mediciones? Y bueno, también es por eso que también participamos en el desarrollo de prototipos. Actualmente nuestra última versión de dispositivos para calibrar son los DAWIC. Nos hemos dedicado un poquito más a la parte térmica porque es nuestra especialidad. Y entonces estos DAWIC son hornos de cuerpo negro. Los cuerpos negros tienen una propiedad muy interesante. ¿Cuál será esa propiedad interesante de un cuerpo negro? No sé si ustedes lo hayan oído en física, quizá. Absorbe todo lo que recibe, ¿no? Un cuerpo negro es un cuerpo que le llega una radiación, en este caso térmica, y la absorbe todo, no la refleja. Y al contrario, si está caliente, él emite toda la radiación, no se queda con nada. Un espejo, por ejemplo, es un cuerpo que tiene muy baja emisividad, muy cercana a cero. Un cuerpo negro es un cuerpo que tiene una emisividad muy cercana a 1. Realmente no existen los cuerpos negros ideales, ¿no? No hay un cuerpo que tenga una emisividad a 1. Y entonces nosotros desarrollamos cuerpos negros. La mejor forma de realizar un cuerpo negro es haciendo una cavidad. Una cavidad es como una trampa, porque entra un haz, por ejemplo, entra un H, es una cavidad cilíndrica, el haz rebota y se extingue allá adentro. Entonces se absorbió. Llega otro haz, rebota y se absorbe. Obviamente de 10.000 haz que le mando, a lo mejor uno sí rebota hacia afuera y entonces pues tiene una emisividad de 0.999. 1999, perdón. Entonces, pues estos son los cuerpos negros que se hacen. Algunas veces se ocupan platos y algunas veces criogénicos. Y bueno, el desarrollo lo hemos hecho con, obviamente también nos ha ayudado un poco el NIST, el Centro Nacional de Meteorología de Estados Unidos, que es el NIST. Fuimos y les platicamos del proyecto, les pareció medio alocado, pero al final de cuentas nos dijeron, pues sí, puede ser que sí funcione. Y entonces nos dedicamos a hacer cuerpos negros, pero esos cuerpos negros tienen una característica. Bueno, la cavidad de cuerpo negro es como cualquier otra cavidad de cuerpo negro, pero tiene un plato, y ese plato tiene gradientes de temperatura. Y estos gradientes de temperatura sirven para calibrar las cámaras termográficas. Ya ven que ahora está más de moda usar cámaras termográficas. Las cámaras termográficas antes eran muy costosas. Ahora son costosas, pero ya no tanto, ¿no?